que hay varios reparos de parte de una parte del oficialismo, que es Apruebo Dignidad, a estas presentaciones. El tono que ha querido instalar el presidente Gabriel Boric en materia de seguridad comenzó a incomodar a algunos sectores en Apruebo Dignidad y a quienes incluso han acusado señales contradictorias por parte del mandatario. Habrá que ver que es evidente que ha habido declaraciones contradictorias por parte del presidente Gabriel Boric. Si uno conoce su historia, lo que decía hace pocos meses a lo que dice ahora, evidentemente. El otro día en la Escuela de Suboficiales hubo una especie de arenga del presidente de la República justamente en el día del Joven del Combatiente, y sectores del Partido Comunista decían, bueno, pero Lautaro Carmona, entre otros, que es el secretario general, le decían, bueno, pero ¿por qué eligió ese día? No podía elegir otro. ¿Cómo es la arenga del presidente de la República? Incluso en algún momento el presidente dijo que iba a acompañar a Carabineros los procedimientos. Después hubo un retroceso a esta declaración, pero evidentemente un presidente acompañando a Carabineros un procedimiento significa que el presidente tiene que ponerse chaleco antibala, tiene que ponerse casco. Imagina usted a Gabriel Boric, presidente, con casco y chaleco antibala. Es toda una cosa, desde el punto de vista de la imagen, además, totalmente contradictoria con lo que ha sostenido siempre, pero además con su propia alianza de gobierno, que es lo que está provocando ruido. En la oposición se insiste en culpar a la actual administración por el descrédito de Carabineros. La Moneda intenta impedir que la derecha se imponga en este debate. Daniela Ruiz Tagle, buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. A las 14 horas de este miércoles, el presidente Gabriel Boric visitaba, lo decían ustedes, la Escuela de Suboficiales de Carabineros para realizar esta especie de arenga para el despliegue policial del Día del Joven Combatiente. Más tarde, y cerca de las 19 horas, aproximadamente las 7 de la tarde, el mandatario hacía otra visita, pero no a Carabineros, lo que había sido el tenor de los últimos días, intentando demostrar respaldo tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. El jefe de Estado concurrió al memorial de Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero para conmemorar el 29 de marzo. Entregó palabras como cuando veo a las familias acá que permanentemente se han reunido para recordar estos trágicos sucesos, la verdad es que la vida vuelve al alma. El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en conversación con T13, cuestionó el mensaje del presidente Boric, o al menos las señales. Carmona dijo: puede llamar a confusión que sea justo en un día donde las grandes movilizaciones son rememorando a gente que fue asesinada precisamente por actuación de Carabineros bajo dictadura, y aparece como una contradicción, dice Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Y en general, en el PC y en el Frente Amplio, el tema del tono del gobierno estalló tras ser sometidos a votar la ley Naín Retamal, en donde varios decidieron votar en contra, abstenerse en la disposición más polémica sobre la legítima defensa privilegiada, aunque respaldando parte del resto del texto. El diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, dice que el foco tiene que estar en sacar adelante la reforma a la institución, por ejemplo, otros temas ya más de sueldos, por ejemplo, pero no en declaraciones que, dice él, pueden ser desmesuradas. Es el foco que debemos tener, pensando no solamente en mejorar la formación y en un respeto irrestricto a los derechos humanos, sino que también en el uso de nuevas tecnologías que permitan abordar la nueva criminalidad. Yo creo que ese es un factor que es importante y que el gobierno debe poner en la palestra, más allá de discursos, más allá de declaraciones que sin duda pueden ser desmesuradas. Bueno, el diputado de Apruebo Dignidad, Andrés Giordano, explicó los cuestionamientos a Carabineros por parte de este sector, ¿no es cierto?, que es parte del oficialismo. Él dice que lo anterior es considerando las violaciones a los derechos humanos cometidas por la institución, señala, en el denominado estallido social. El mensaje del gobierno no tiene dos lecturas, ha sido muy claro en la necesidad de apoyar la labor de Carabineros para abordar la crisis de seguridad, así como las nuevas formas de crimen y delito que hoy día enfrenta nuestra sociedad, y eso es totalmente coherente con criticar el rol que han tenido las policías en violaciones efectivas a los derechos humanos. Y precisamente porque existe este antecedente, es que en Apruebo Dignidad hemos sido muy críticos también con el proyecto Naín Retamal. Bueno, en La Moneda reconocen que el oficialismo tiene que evitar que la oposición se imponga en el debate. Esto considerando esta arremetida de la derecha contra el gobierno. Sabemos que han culpado a el Palacio de la Moneda por el descrédito a Carabineros y una vez tras otra vez sacan a la palestra tweets, por ejemplo, de autoridades que ahora están en el Palacio de la Moneda, pero que cuando eran diputados arremetían fuertemente contra Carabineros, por ejemplo. La diputada también
también de ese bloque, Mercedes Bulnes, estamos hablando de Apruebo Dignidad, aseguró que la izquierda no avala ni la delincuencia y que sí respalda a Carabineros. La izquierda no tolera el delito, ni lo promueve de ninguna manera. La izquierda apoya a Apruebo Dignidad, apoya a sus carabineros, apoya a sus policías y nos interesa, a mí personalmente y a todos los diputados y diputadas que conozco, que las policías tengan el equipamiento adecuado, tengan todo lo que necesitan para poder investigar y combatir el crimen organizado y el delito. Bueno, ¿qué opinan desde Socialismo Democrático? Habló la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Ella le apunta directamente a la derecha, los culpa de ser mezquina y querer hacer puntos políticos que no permiten, dice ella, avanzar en materia de seguridad. Me parece que la oposición en esto ha sido en ocasiones mezquina, se ha restado de la mesa de seguridad y hoy día hacen puntos políticos más que tomar los avances que se requieren en el Congreso. Yo creo que para poder avanzar en estos temas se tienen que mirar como con una visión de Estado generalizada. Bueno, habrá que preguntarle ahora a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, qué le parecen los dichos, por ejemplo, de senadores de su partido. Juan Luis Castro, que quiere estado de excepción constitucional para la región metropolitana, o algunos sectores que han pedido también estado de excepción constitucional para Valparaíso y Viña del Mar, a propósito del incremento en la tasa de delincuencia. Bueno, son muchos temas que tensionan, por supuesto, al oficialismo, las dos almas oficialistas, Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad, y que, por supuesto, complican al gobierno en un momento en el que se está tratando de demostrar, por un lado, respaldo a Carabineros, pero por otro, no perder la convicción respecto a los derechos humanos del que se ha mostrado muy comprometido el presidente Gabriel Boric desde el inicio de su campaña. Daniela, lo que pasa es que el presidente va a tener problemas con su coalición de gobierno, no cabe la menor duda. Con sus compañeros de Apruebo Dignidad o del Frente Amplio, mejor, sí, con el Partido Comunista no cabe la menor duda, el Partido Comunista ya ha hablado, y por lo tanto tienen dificultades en el discurso que ha tenido en los últimos días. Ahora, esto hay que mirar. Una de las principales falencias del gobierno es la seguridad. No porque la inseguridad haya comenzado bajo este gobierno, viene hace mucho rato, sino por el discurso que tuvo este gobierno en la campaña. Es un discurso totalmente distinto yo diría, después del 4 de septiembre. Es que Siches, ¿qué discurso tuvo? Es que Siches, cuando hablaba de la Araucanía, hablaba del Gualmapu. A ver, había un lenguaje, eso era. Y la refundación de la policía uniformada fue parte de la campaña. O sea, no solamente estamos hablando de lo que dice el presidente acerca de los tweets que son viejos, etcétera, propios y de quienes lo acompañan en el Ejecutivo, sino que también la campaña del presidente Gabriel Boric, que lo llevó a ser electo, también planteaba estos temas que son muy complicados, ¿no? El tema de los indultos, tema de la refundación de Carabineros. O él enfrentándose a Carabineros en la vía pública, en algún momento. Es un momento del estallido social, efectivamente, de las críticas que se hicieron, que para muchos hacían mucho sentido en ese momento, pero que ahora hay que dar vuelta finalmente el discurso. Ahora, siempre está la sombra ahí, Daniela, respecto de un nuevo polo de izquierda, un polo más a la izquierda a Apruebo Dignidad, que pueda finalmente terminar haciendo sombra a este Ejecutivo, más del que lo hace estando adentro, digamos, ya fuera, y que sería quizás de lo más complicado. Ayer se sumaba además una declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos, más o menos en la misma senda, ¿no?, de criticar las modificaciones que se están haciendo al proyecto de ley Nadine Retamal. Efectivamente, una declaración por parte del INDH que generó polémica, que generó críticas entre los parlamentarios y efectivamente está esta preocupación por parte del Ejecutivo también en relación a este bloque más de izquierda. Sabemos que, por ejemplo, en el Partido Comunista este tema es muy delicado. De hecho, nosotros hablábamos con varios de ellos y nos decían, ¿sabes qué? No me quiero referir públicamente sobre el tema porque para nosotros igual es un tema que es delicado y que tenemos que conversarlo como bancada. Esto al ser consultado, por ejemplo, de lo que ustedes conversaban hace algunos minutos con Gonzalo Holguín, ¿no es cierto? El tema de la legítima defensa, esta indicación que no se aprobó o que no se aprobó con votos, bien digo, de Apruebo Dignidad y el PC.
respecto a la ley Naín Retamal. Nos dicen que ellos están abiertos, por ejemplo, a debatir temas como mejorar la institución, el escalafón único, la inteligencia, pero ya cuando se ponen a hablar, por ejemplo, de que el Carabineros puede disparar, como lo dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, ciertamente no a matar, o cuando se escucha al presidente Boric haciendo esta arenga, diciendo que Carabineros tiene el uso legítimo de la fuerza, dice, nos choca un poco. Mira, ¿sabe? Varias cosas, ¿no? Para utilizar las armas hay que estar entrenado. ¿Está entrenado Carabineros? Yo creo que no. Y bien entrenado, claro. Porque entrenado. Que te van a decir que sí hacen, pero ¿cuánto tiempo hacen el famoso polígono? Y el entrenamiento es algo permanente. No es que yo me entrené hace un año, eso no existe, es permanente. ¿Están entrenados? No. Por lo tanto, aquí también se requiere por parte de Carabineros un cambio de actitud. En segundo lugar, efectivamente Carabineros está en inferioridad de recursos cuando se enfrenta a bandas organizadas, el crimen organizado que en Chile ya existe. Ellos tienen metralletas, Carabineros anda con pistola y muchas veces incluso anda con revólver. ¿Cuál es el problema del revólver? Que tiene 6 balas, no tiene más. Y para recargar el revólver es una complicación enorme. Se demora cargar un revólver. No hace una pistola si andan con un segundo cargador, ¿no? Pero con el revólver es algo... Y hay muchos todavía Carabineros con revólver, como los que había en el oeste norteamericano, en las películas del Far West, una cosa así. Es rarísimo todo esto, pero eso es así. En segundo lugar, el cambio de actitud por parte del presidente de la República tiene que ver con 2 cosas. Yo creo que él se ha dado cuenta de los problemas de seguridad que tiene el país, que son enormes. O sea, ¿cómo no entender que Naciones Unidas, no nosotros, dijo que el principal puerto de tráfico de drogas en América es no un puerto mexicano, colombiano, no, es San Antonio, a 100 kilómetros de Santiago? Y esta gente está armada, son grupos de crimen organizado armado. Entonces, naturalmente que hay un cambio de discurso, pues si se dio cuenta de lo que está pasando. Y tercero, ¿cuál es la principal falencia del gobierno en estos momentos? Seguridad. Seguridad y situación económica. Y en seguridad la derecha tiene ventaja. ¿Por qué? Porque cuando eran parlamentarios, Jackson, Vallejo, Boric, etcétera, rechazaron todas las leyes sobre seguridad. Y tienen que recuperarse, y hay elecciones el 7 de mayo. Hay elecciones el 7 de mayo. Y Gabriel Boric sabe que tiene que llenar, tiene que tapar este hoyo que tiene en la estructura comunicacional del gobierno. También hay un tema aquí absolutamente comunicacional, sí, que algunos no lo entienden, obviamente. Y está complicado el presidente. ¿Por qué lo decimos? Porque él está tratando de fusionar 2 discursos. Por un lado, el tema de los derechos humanos, y por otro lado, el respaldo a Carabineros. Y eso queda en evidencia cuando él llega a la escuela de suboficiales y les dice: acá es posible conciliar el respeto a los derechos humanos con el resguardo al orden público. Entonces, acá lo que están pidiendo, al menos sectores tanto de la derecha, es que esto no sea con matices. Y de la izquierda, algo parecido. Recordemos que hubo sectores incluso afines al gobierno, no del gobierno, pero afines, y algunos del gobierno, en otra época, que presentaron recursos ante tribunales para impedirle siempre a Carabineros el uso de armas, que anduvieran prácticamente cerrados. Jorge Charpe, el alcalde de Valparaíso, presentó estos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. O sea, Carabineros sin armas. Ya no había legítima defensa, no estábamos en esta discusión. Entonces, claro, recuperar todo eso es muy difícil, no es fácil. Pero ya, veamos qué es lo que sucede al interior del gobierno. Gracias, Daniela.